Mi nombre es Clara, y, aunque nunca pisé una universidad, aprendí a sobrevivir en un mundo que no perdona la falta de diplomas. No es que no tuviera la oportunidad, simplemente la vida me llevó por otro camino. Mi padre enfermó cuando yo estaba terminando el instituto, y alguien tenía que hacerse cargo del pequeño negocio familiar, una tienda de ropa en el barrio Chamberí de Madrid. Lo que comenzó como algo temporal se convirtió en mi realidad durante años. Cuando conocí a Marco, en una fiesta de amigos comunes, algo hizo clic entre nosotros. Él era arquitecto, de esos que hablan con pasión de líneas, espacios y luz natural. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una forma de mirarme que me hacía sentir que realmente me veía, no solo mi apariencia. Nuestras primeras citas fueron un torbellino de risas, conversaciones hasta el amanecer y besos robados en el Parque del Retiro. «Mi madre quiere conocerte», me dijo un día, mientras compartíamos un café en La Mallorquina. Sentí un nudo en el estómago. Ya me había contado que venía de una familia tradicional madrileña, de esas donde todos los miembros tienen al menos 2 títulos colgados en la pared. Su padre era juez, su hermana médica, y él, el arquitecto prometedor. Su madre, la señora Teresa, había sido profesora de literatura en la Universidad Complutense durante 30 años. ¿Y si no le caigo bien?, pregunté, removiendo nerviosamente mi café. «Imposible», respondió Marco, besándome la frente. «Eres maravillosa». Pero no fue así. Desde el momento en que crucé el umbral de aquella casa en el barrio Salamanca, con sus techos altos y sus muebles antiguos que olían a cera y tradición, supe que estaba en territorio hostil. La señora Teresa, una mujer alta y delgada con el pelo perfectamente teñido y unas perlas que parecían juzgarme tanto como sus ojos, me miró de arriba a abajo como si fuera mercancía defectuosa. «¿Y tú qué haces?», me preguntó durante la cena, después de que Marco le contara orgulloso cómo nos habíamos conocido. «Trabajo en redes sociales», respondí, intentando sonar segura. Había dejado la tienda de ropa hacía un año para aventurarme en el mundo digital, manejando cuentas de pequeños negocios locales. Ella bufó, cruzó los brazos sobre su impecable blusa de seda y murmuró algo que, aunque pretendía ser por lo bajo, estaba destinado a que yo lo escuchara. Otra burra sin futuro. Marco la regañó al instante, pero el daño ya estaba hecho. El resto de la cena transcurrió en una incómoda danza de silencios tensos y conversaciones forzadas sobre política y arte, temas en los que la señora Teresa se movía como pez en el agua y donde yo me sentía completamente fuera de lugar. Aquel desprecio no fue un momento aislado, sino el inicio de una rutina humillante. Cada vez que íbamos a visitarla, encontraba una manera de menospreciarme. A veces era directa. ¿Todavía con eso de las redecitas? Pensé que ya habrías buscado algo serio. Otras veces era más sutil, preguntándome si no me arrepentía de no haber estudiado, como si mi vida actual fuera un castigo por mis malas decisiones. Las mujeres como tú solo sirven para criar hijos. Si acaso, dijo una vez mientras fingía una sonrisa, después de que mencionara que estaba empezando a ganar clientes importantes. Marco intentaba defenderme, pero su madre era una fuerza imparable, una matriarca con voz de hierro y corazón, congelado que había perfeccionado el arte de la crueldad elegante durante décadas. Con el tiempo noté cómo incluso él empezaba a dudar, a mirarme de forma diferente después de las visitas a su madre, como si de repente viera a través de sus ojos, cuestionando si realmente yo era suficiente. Yo solo apretaba los dientes y sonreía, tragándome las lágrimas y prometiéndome a mí misma que algún día todo cambiaría. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. En casa, lejos de las miradas desdeñosas de la señora Teresa, me sumergía en mi trabajo. Lo que había comenzado como gestión de redes sociales para tiendas de barrio evolucionó gradualmente. Descubrí que tenía ojo para detectar tendencias, para saber qué funcionaba y qué no en el siempre cambiante mundo digital. Comencé a experimentar con pequeñas campañas de marketing, luego con dropshipping
vendiendo productos sin tener que almacenarlos, conectando proveedores con clientes a través de tiendas online que creaba desde cero. Volvía a casa muchas veces con lágrimas en los ojos después de las visitas a la señora Teresa, pero nunca permití que me quebrara por completo. En silencio, trabajaba horas y horas en mi computadora, vendiendo productos en línea, creando contenido, aprendiendo sobre marketing digital de forma autodidacta. Mientras ella hablaba de másteres y doctorados, yo aprendía lo que nadie enseña en la universidad: cómo convertir una idea en dinero real. Y poco a poco, esas lágrimas de frustración se fueron transformando en determinación. Mi pequeño negocio empezó a crecer. Contraté a una amiga para que me ayudara, luego a otra. Alquilé un pequeño espacio en un coworking en Lavapiés. Mis ingresos aumentaban mes tras mes, pero me cuidaba mucho de mencionarlo frente a Marco o su familia. Algo dentro de mí quería guardar ese éxito como un secreto, como un tesoro que solo me pertenecía a mí. Quizás porque temía que lo menospreciaran también, o quizás porque estaba esperando el momento perfecto para revelarlo. Lo mejor de todo era que la señora Teresa no tenía ni idea. Ella seguía viéndome como la pobre chica sin estudios que probablemente terminaría dependiendo económicamente de su hijo. Y por ahora, prefería que siguiera pensando así. La última vez que me gritó fue como una bofetada pública. Habían pasado casi 2 años desde que conocí a Marco, y nuestra relación había sobrevivido a pesar de la constante desaprobación de su madre. Estábamos todos reunidos por el cumpleaños de Lucía, la hermana de Marco, en un restaurante elegante del centro de Madrid. La familia completa estaba allí. El padre de Marco, un hombre callado que parecía vivir a la sombra de su esposa. Sus tíos, todos profesionales reconocidos, y varios primos con carreras brillantes. La cena transcurría con esa falsa cordialidad que caracterizaba nuestras reuniones familiares. Yo intentaba mantenerme en segundo plano, respondiendo con sonrisas educadas y comentarios breves, hasta que la señora Teresa, después de su segunda copa de vino, decidió que era el momento perfecto para volver a recordarme mi lugar. ¿Sabes, Lucía?, dijo, dirigiéndose a su hija pero asegurándose de que todos la escucharan. Tu jefe está buscando a alguien para el departamento de marketing. Pensé en Clara, pero claro, necesitan a alguien con estudios. Se volvió hacia mí con una sonrisa venenosa. Es una pena que algunas personas prefieran jugar con ordenadores a formarse de verdad. Sentí cómo la sangre me subía a las mejillas. Marco intentó cambiar de tema, pero su madre estaba lanzada. En mis tiempos, continuó, las mujeres entendían la importancia de la educación para no depender de nadie. Ahora parece que con subir fotitos a Instagram ya se consideran empresarias. Soltó una risa seca, que fue seguida por un silencio incómodo. Fue entonces cuando ocurrió. Como si algo dentro de mí se rompiera, o quizás se arreglara finalmente. La señora Teresa, frustrada por la falta de reacción de los demás, me miró directamente y espetó. Eres una burra sin futuro. El salón se quedó en silencio. Vi la vergüenza en los ojos de Marco, la incomodidad en los rostros de los demás invitados. Sentí la humillación subiendo por mi garganta como ácido. Pero por primera vez, no me sentí pequeña. No sentí ganas de llorar o esconderme. Marco intentó intervenir, pero yo levanté una mano y lo detuve. Respiré hondo. Miré a su madre, a los ojos, y le dije con una sonrisa tranquila: no te preocupes. 3 palabras, simples, casi amables en su superficie. Pero en mis ojos había una promesa, una despedida silenciosa que solo yo entendía en ese momento. La señora Teresa frunció el ceño, desconcertada por mi reacción. Esperaba lágrimas, tartamudeos, quizás una disculpa patética, no esta calma repentina. El resto de la cena fue un borrón. Me excusé temprano, alegando un dolor de cabeza. Marco me acompañó hasta la puerta del restaurante, preocupado, disculpándose una vez más por el comportamiento de su madre. No es culpa tuya,
le dije, besándole suavemente. Y era verdad. No era su culpa, pero tampoco era su lucha. Esa misma noche, sola en el pequeño apartamento que compartíamos en Malasaña, revisé las últimas métricas de mis tiendas en línea. Los ingresos del mes superaban todas las proyecciones. Mi última colaboración con una marca de cosméticos naturales había sido un éxito rotundo y acababa de cerrar un contrato con una empresa portuguesa que quería expandirse al mercado español. En menos de 2 años, había pasado de manejar cuentas de Instagram de tiendas locales a dirigir una pequeña agencia de marketing digital con 5 empleados. Cerré el portátil y me permití llorar, pero esta vez de alivio. Las lágrimas no eran de frustración o vergüenza, sino de liberación. Durante meses había estado posponiendo una decisión que, en el fondo, sabía que era inevitable. Las palabras de la señora Teresa habían sido simplemente el empujón final. A la mañana siguiente, mientras Marco dormía, comencé a empacar mis cosas. No llevé mucho, solo lo esencial. Algo de ropa, mi ordenador, algunos libros y fotografías. Dejé una nota en la mesa de la cocina. No era una carta de ruptura, dramática, sino una explicación honesta. Le conté sobre mi empresa, sobre los ingresos que había estado ocultando, sobre la casa que había comprado en Lisboa 3 meses atrás como inversión y que ahora sería mi hogar. Necesito espacio para crecer, escribí al final. Y tú necesitas decidir quién eres sin la sombra de tu madre sobre nosotros. Te quiero, pero me quiero más a mí misma. El viaje a Lisboa fue como cruzar un puente hacia otra vida. La ciudad me recibió con su luz dorada, sus calles empedradas y ese ritmo diferente, más pausado que el frenético Madrid. Mi nueva casa estaba en Alfama, uno de los barrios más antiguos y encantadores, una villa moderna que había sido completamente renovada, con vista al río Tajo. Tenía piscina, un pequeño jardín con limoneros y hasta un estudio privado solo para mí, con grandes ventanales desde donde podía ver los barcos pasar mientras trabajaba. Lo había logrado, sin títulos, sin aprobación, sin ayuda. A mis 28 años, era dueña de un negocio exitoso y una casa que muchos profesionales con décadas de carrera no podrían permitirse. Y lo mejor de todo, era completamente libre. Durante los primeros días en Lisboa, me sentí como una intrusa en mi propia vida. Me despertaba sobresaltada, pensando que todo era un sueño, que en cualquier momento sonaría el despertador y volvería a ser la Clara que agachaba la cabeza ante los comentarios de la señora Teresa. Pero entonces abría los ojos y veía la luz filtrada a través de las cortinas de lino, escuchaba el sonido lejano de los tranvías y los barcos y sabía que era real. Dormía con las ventanas abiertas para sentir el aire fresco cargado de sal. Me despertaba temprano, no por obligación, sino por pasión. Desayunaba en la terraza, trabajaba hasta media tarde y luego salía a explorar mi nueva ciudad. Me mezclaba con los turistas y locales en los miradouros, esos balcones naturales, desde donde Lisboa se extiende como un sueño blanco y ocre. Probaba los pastéis de nata en pequeñas pastelerías, aprendía palabras en portugués, hacía amigos nuevos que no sabían nada de mi pasado. Marco me llamó decenas de veces durante esa primera semana. Al principio no contesté, necesitaba esa distancia. Cuando finalmente hablamos, su voz sonaba rota, confundida. No podía entender cómo había ocultado tanto, cómo había planeado todo a sus espaldas. No fue contra ti, le expliqué. Fue para mí. Necesitaba algo que fuera completamente mío, algo que nadie pudiera quitarme o menospreciar. No mencioné a su madre, pero ambos sabíamos que ella era una parte central de la ecuación. Me pidió volver. Prometió que las cosas serían diferentes, que pondría límites claros a su familia. Pero yo ya había tomado mi decisión. Necesitamos tiempo, le dije. Ambos, para descubrir quiénes somos realmente. Años de sacrificios, burlas y esfuerzo finalmente habían dado frutos, y aunque me sentía liberada, una parte de mí sabía que esta historia aún no estaba cerrada.
La señora Teresa aún no sabía nada, pero lo sabría pronto. No por venganza, sino porque algunas historias necesitan un final adecuado para que podamos comenzar el siguiente capítulo. Vivía rodeada de lujo, pero sin hacer ruido. Los primeros meses en Lisboa fueron como una danza silenciosa conmigo misma, redescubriendo quién era lejos de las expectativas ajenas y los juicios constantes. No publiqué nada en redes sociales sobre mi mudanza o mi nueva vida. No llamé a amigos comunes, ni siquiera a Marco después de nuestra última conversación. Quería saborear ese triunfo de forma íntima, como quien guarda un tesoro y lo contempla en soledad. Mi villa en Lisboa no era solo una casa, era un símbolo. Cada ladrillo representaba una noche sin dormir. Cada azulejo era una lágrima escondida. Cada ventana, una victoria sobre las palabras que me arrojaron como cuchillos. Cuando pasaba mis dedos por las paredes recién pintadas, sentía que tocaba mi propia resiliencia hecha materia. Las mañanas adquirieron una rutina placentera. Me levantaba con el primer rayo de sol, preparaba café en la cafetera italiana, que había comprado en un mercadillo local, y trabajaba desde la terraza hasta que el calor se volvía demasiado intenso. Luego nadaba en la piscina, dejando que el agua lavara cualquier residuo de amargura que pudiera quedar. Por las tardes, recorría la ciudad, descubriendo pequeños restaurantes donde los camareros ya comenzaban a reconocerme, tiendas de artesanía, donde las vendedoras me saludaban por mi nombre. El negocio, mientras tanto, seguía creciendo. Contraté a 2 personas más en Lisboa, expandí los servicios a clientes portugueses y comencé a explorar el mercado brasileño aprovechando la conexión lingüística. A veces me sorprendía a mí misma en medio de una videollamada con clientes importantes, hablando con una seguridad que años atrás habría considerado imposible. Ya no era la chica que agachaba la cabeza ante los comentarios despectivos. Era una empresaria respetada cuya opinión era valorada y buscada. Sin embargo, no me alejé de mi familia. A diferencia de la actitud de la señora Teresa, mis padres siempre habían sido mi apoyo incondicional. Ellos, que nunca tuvieron mucho, me habían dado lo más importante: confianza en mí misma. Comencé a ayudarlos, ahora que podía. Aún, vivían en un barrio modesto de Madrid, en el mismo piso donde crecí, con sus paredes finas y sus ventanas que dejaban pasar el frío en invierno. Les compré un coche nuevo para reemplazar aquel viejo Seat que mi padre manejaba desde que yo tenía memoria. Pagué la hipoteca que aún los ahogaba, una deuda contraída años atrás para mantener a flote el negocio familiar durante la crisis. Empecé a enviarles dinero todos los meses, no como quien da limosna, sino como quien devuelve con gratitud lo que recibió con amor. También ayudé a mis hermanos. Carlos, el mayor, siempre había querido estudiar fotografía, pero terminó trabajando en una fábrica para ayudar en casa. Le pagué un curso intensivo con un fotógrafo reconocido y le compré el equipo que necesitaba para comenzar su propio estudio. Elena, mi hermana pequeña, estaba terminando la carrera de enfermería. Me aseguré de que pudiera hacerlo sin tener que trabajar al mismo tiempo, como había hecho yo. Y todo lo hice en silencio, sin alardear, porque no necesitaba demostrarle nada a nadie. Al menos, eso creía. Pero la verdad es que una parte de mí, esa parte humana que todos llevamos dentro, deseaba que la señora Teresa supiera. No para restregarle mi éxito en la cara, sino para cerrar esa herida que aún palpitaba de vez en cuando en las noches más silenciosas. A veces, cuando caminaba por los miradores de Lisboa al atardecer, me preguntaba qué estaría haciendo Marco. Si habría vuelto a ser el hijo perfecto que su madre siempre quiso, si habría encontrado a alguien más adecuada, según los estándares, de la señora Teresa. La última vez que hablamos por teléfono, su voz sonaba distante, como si ya fuéramos extraños. Me contó que se había mudado de vuelta a casa de sus padres temporalmente, para ahorrar, dijo, pero yo sabía que era más que eso. Era un regreso al redil, a la seguridad de lo conocido. Una tarde, mientras disfrutaba de un vino verde en una terraza del Chiado,
Vi pasar a una pareja que me recordó a nosotros cuando todo comenzó. Ella reía de algo que él había dicho, con esa risa genuina que nace del estómago. Él la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Me pregunté cuándo habíamos perdido eso. ¿En qué momento las palabras venenosas de la señora Teresa se habían colado entre nosotros como una niebla tóxica? No fue hasta que volví a casa esa noche, después de un paseo por la orilla del Intersum Tajo, que me di cuenta de algo fundamental. No extrañaba a Marco tanto como debería. Extrañaba la idea de él. Extrañaba lo que podríamos haber sido en otras circunstancias, pero no a la persona real que era ahora. Quizás nunca llegué a conocerlo realmente, o quizás él nunca se permitió ser quien realmente era, siempre atrapado entre mi amor y la aprobación de su madre. Esa noche, sentada en mi terraza bajo un cielo lleno de estrellas, tomé otra decisión importante. Era hora de dejar de esconderme. No por venganza, sino por justicia. Quería que la señora Teresa supiera que esa burra sin futuro no solo tenía un futuro, lo tenía en mayúsculas, lo tenía en cifras que ella nunca había imaginado. Y lo más importante, lo había construido sola, sin la ayuda de su hijo, sin la validación de títulos académicos, sin pertenecer al círculo exclusivo que ella consideraba digno. Quería que supiera que sus palabras, lejos de hundirme, habían sido el combustible que alimentó mi determinación, que cada vez que me llamó ignorante, yo estudié más. Cada vez que insinuó que no valía nada, trabajé el doble. Cada vez que me miró por encima del hombro, yo di un paso más hacia arriba. No se trataba de humillarla, sino de mostrarle que su juicio había sido equivocado. Que hay muchos caminos hacia el éxito, hacia la dignidad, hacia una vida plena. Que los títulos colgados en la pared son solo una forma de medir el valor de una persona, pero no la única y definitivamente, no siempre la más importante. Durante las semanas siguientes, comencé a planear mi regreso a Madrid. No sería permanente. Lisboa ya era mi hogar, pero necesitaba ese cierre. Contraté a una asistente personal para que se encargara de los detalles logísticos. Reservé un apartamento de lujo en el barrio Salamanca, irónicamente, a pocas calles, de la casa de los padres de Marco, y preparé una carpeta con documentos que demostraban todo lo que había logrado: las escrituras de mi casa, los registros de mis empresas, las cifras de ganancias, las donaciones que había hecho a fundaciones educativas. Todo estaba listo. Solo faltaba la oportunidad, el momento adecuado para este reencuentro que llevaba meses imaginando. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos, la oportunidad llegó de la forma más inesperada. Una mañana de noviembre, mientras revisaba correos en mi estudio, recibí un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era de Marco. Después de casi 3 meses sin contacto, sus palabras aparecieron en mi pantalla como fantasmas de otra vida. Mi madre pregunta por ti. Dice que quiere hablar contigo. ¿Podríamos vernos cuando vengas a Madrid? Me quedé mirando el mensaje durante lo que pareció una eternidad. Sentí una mezcla extraña de emociones: sorpresa, nerviosismo, pero también una calma profunda, como si todo el camino recorrido me hubiera estado preparando precisamente para este momento. Estaré en Madrid la próxima semana, respondí finalmente. Podemos hablar entonces. Y así, casi 3 meses después de mi partida, decidí que era hora de regresar. No como la Clara que se fue con el corazón roto y la dignidad herida, sino como la mujer que ahora era: segura, exitosa, en paz consigo misma, lista para cerrar un ciclo y quizás para abrir uno nuevo. Una mañana recibí un mensaje de Marco. Me preguntaba si podíamos hablar. Habían pasado casi 3 meses desde nuestra última conversación telefónica, y la notificación con su nombre hizo que mi corazón diera un vuelco. Después de respirar profundamente, le respondí que podíamos vernos en Madrid la semana siguiente. Tenía planeado un viaje de negocios de todas formas. Era el momento perfecto para este reencuentro. Acordamos encontrarnos en un café cerca,
del barrio donde solíamos vivir, un lugar pequeño y acogedor en Malasaña, que había sido nuestro refugio durante los fines de semana. Llegué 15 minutos antes, algo impropio en mí, que siempre había sido la reina de la impuntualidad. El nerviosismo me había empujado a salir con demasiada antelación del hotel donde me alojaba. El café seguía igual. Las mismas mesas, de madera desgastada, los mismos cuadros de artistas locales en las paredes, el mismo aroma a canela y café recién molido. Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle empedrada y a los madrileños que pasaban apresurados, envueltos en abrigos para protegerse del frío de noviembre. Marco llegó puntual como siempre. Cuando lo vi entrar, me sorprendió lo familiar y a la vez lo diferente que me resultaba. Seguía siendo atractivo, con ese aire de intelectual distraído que me había enamorado. Pero algo había cambiado en su postura, en la forma en que llevaba los hombros ligeramente caídos, como si cargara un peso invisible. Cuando me vio, su rostro cambió. «Estás diferente», dijo después de besarme en las mejillas. No era una pregunta, sino una constatación. «Tú también», respondí con una sonrisa que intentaba ser casual, pero que escondía una tormenta de emociones contradictorias. Nos sentamos y pedimos café. Los primeros minutos fueron incómodos, llenos de esas conversaciones superficiales que se tienen con los extraños. Hablamos del clima en Lisboa, maravilloso, de su trabajo. Había conseguido un proyecto importante para remodelar un edificio histórico. De cosas que realmente no importaban. Finalmente, reuní el valor para preguntarle directamente: «¿Por qué querías verme, Marco?». Él suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta para soltar un aire que llevaba conteniendo demasiado tiempo. «Te he echado de menos», dijo con una sinceridad que me dolió más de lo que esperaba. «Estos meses han sido extraños». Le conté parte de lo que había pasado, sin entrar en detalles. Le hablé de Lisboa, de cómo me había enamorado de la ciudad, de los pequeños placeres de mi nueva vida. Él escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, con una expresión que oscilaba entre la admiración y la tristeza. «Pareces feliz», dijo cuando terminé de hablar, con una sonrisa agridulce. «Lo soy», respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo cierta que era esa afirmación. «¿Y tú?». Él no respondió directamente. En su lugar, comenzó a hablarme de los cambios en su vida. Había vuelto a vivir con sus padres temporalmente después de nuestra ruptura, algo que describió como un paso atrás para tomar impulso. Ahora tenía un pequeño apartamento cerca del estudio de arquitectura. Estaba trabajando más que nunca, intentando encontrar su propio camino. No mencioné que ya sabía lo de sus padres, ni que había mantenido cierto contacto con amigos comunes, que me habían puesto al día sobre su vida. Tampoco le dije que sabía que había salido brevemente con una médica presentada por su madre, una relación que al parecer no había funcionado. Marco me dijo que la señora Teresa quería invitarme a la cena de Navidad. Al parecer, había notado mi ausencia en las últimas reuniones familiares y, aunque no lo dijo directamente, parecía arrepentida. «¿Tu madre?», pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. «La misma que me llamó burra sin futuro delante. ¿De toda tu familia?». Marco tuvo la decencia de sonrojarse. «Ha cambiado, Clara. O al menos está intentándolo. Pregunta por ti constantemente. Creo que se ha dado cuenta de que se equivocó contigo». Dudé por un instante. La idea de volver a sentarme a la mesa con la señora Teresa, de someterme nuevamente a su escrutinio, me provocaba una ansiedad que creía haber superado. Pero entonces recordé la carpeta que había preparado, los documentos que llevaba semanas reuniendo. Recordé mi promesa de cerrar este capítulo con dignidad, no con rencor. «¿Cuándo sería?», pregunté. «Finalmente. El próximo fin de semana. Sé que es pronto, pero pensé que quizás podrías extender tu viaje». «Lo haré», dije,
sorprendiéndolo y sorprendiéndome a mí misma con la rapidez de mi respuesta. «Dile a tu madre que estaré allí». No, le conté a Marco sobre mi empresa registrada en Portugal, ni sobre mi éxito financiero. No le hablé de la casa en Lisboa, ni de cómo había ayudado a mi familia. Quería guardar esa revelación para el momento adecuado, cuando estuviera frente a la señora Teresa. Después de casi 2 horas de conversación, nos despedimos con un abrazo que duró un segundo más de lo necesario. Sentí una punzada de nostalgia, no por lo que habíamos sido, sino por lo que podríamos haber sido en otras circunstancias, sin la sombra tóxica de su madre entre nosotros. «¿Volverás a Madrid algún día?», preguntó mientras caminábamos hacia la salida. «Quizás», respondí, aunque sabía que Lisboa era ahora mi hogar. «Pero por ahora estoy donde necesito estar». Esa semana, mientras ultimaba los detalles de mis reuniones de negocios en Madrid, también me preparé mentalmente para el encuentro con la señora Teresa. No quería ir con ánimo de venganza, sino de justicia. No quería humillarla, sino mostrarle que su juicio había sido equivocado. Y tal vez, en el proceso, liberar definitivamente ese residuo de dolor que aún llevaba conmigo. Alquilé un chofer privado para que me llevara desde mi hotel hasta la casa de los padres de Marco, el día de la cena. Quería llegar con estilo, no por vanidad, sino como una afirmación silenciosa de mi nueva realidad. Elegí un conjunto elegante pero sobrio. Un pantalón negro de corte recto, una blusa de seda color marfil y un abrigo de lana cachemira. Sin cientos marcas visibles, sin ostentación, pero con esa calidad que se percibe sin necesidad de etiquetas. Llevaba en el bolso una carpeta con algo que cambiaría todo. No era un arma para atacar, sino una verdad para liberar. Había ensayado mentalmente este momento decenas de veces, imaginando la expresión de la señora Teresa cuando viera los documentos, cuando entendiera quién era realmente esa burra, sin futuro, que tanto había menospreciado. El coche se detuvo frente a la familiar casa en el barrio Salamanca. Respiré profundamente, sintiendo cómo el aire frío de Madrid llenaba mis pulmones. Ya no era la misma Clara que había salido de esta ciudad con el corazón roto meses atrás. Era más fuerte, más segura, más completa. «No te preocupes», me dije a mí misma, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a la señora Teresa en aquella fatídica cena. Pero esta vez tenían un significado completamente diferente. No era una promesa de venganza, sino una afirmación de paz interior. Con esa tranquilidad que solo da la certeza de estar en el camino correcto, caminé hacia la puerta y toqué el timbre. Estaba lista para el último acto de esta historia. La cena fue tensa al principio. Marco abrió la puerta, con una sonrisa nerviosa que delataba su ansiedad por este reencuentro. Me abrazó brevemente y me susurró al oído: «Gracias por venir». Detrás de él, en el recibidor, estaba su padre, quien me saludó con la misma amabilidad distante de siempre, como si no supiera muy bien qué hacer conmigo. Y luego apareció ella. La señora Teresa, impecable como siempre en un vestido gris perla que resaltaba su figura aún elegante a pesar de los años. Su pelo, perfectamente teñido sin una sola cana visible, enmarcaba un rostro que intentaba mantener una expresión neutra, pero que no podía ocultar completamente su incomodidad. «Clara», dijo, extendiendo una mano que tomé brevemente. «Qué sorpresa verte después de tanto tiempo». No había calidez en su voz, pero tampoco la hostilidad abierta a la que estaba acostumbrada. Me miró como si no supiera cómo empezar, como si las palabras que siempre había tenido tan a mano para menospreciarme se hubieran evaporado de repente. La casa seguía igual. Los mismos muebles antiguos, los mismos cuadros en las paredes, el mismo olor a ambientador de jazmín mezclado con cera para muebles. Sin embargo, yo la veía diferente. Ya no me parecía un palacio intimidante, sino simplemente una casa, bonita pero ordinaria, como tantas otras en Madrid. Lucía, la hermana de Marco,
también estaba allí con su marido. Me abrazó con genuina alegría, lo que me sorprendió considerando que nunca habíamos sido particularmente cercanas. «Te has perdido muchas cenas familiares», dijo con una sonrisa. «Mamá ha estado insoportable», añadió en un susurro, guiñándome un ojo. Durante los primeros minutos, la conversación fluyó con esa artificialidad educada propia de situaciones incómodas. Hablamos del tiempo, de las próximas fiestas, navideñas, de la nueva exposición en el Museo del Prado. La señora Teresa evitaba hablar conmigo directamente, dirigiendo sus comentarios principalmente a su hijo o a Lucía. Cuando nos sentamos a la mesa, me encontré en el mismo lugar que solía ocupar antes, frente a Marco y al lado de su padre. La señora Teresa presidía la mesa, como siempre, desde donde podía controlar tanto la conversación como el servicio de la cena. La comida, como era de esperar, estaba exquisita. Empezamos con una crema de calabaza con trufa, seguida de un bacalao, confitado con pisto manchego, y de postre, una tarta de Santiago que la señora Teresa preparaba siguiendo una receta familiar. En otras circunstancias, habría disfrutado enormemente de la cena, pero el nudo en mi estómago apenas me permitía comer. A medida que avanzaba la velada, noté que la señora Teresa me observaba con creciente curiosidad. Me estudiaba cuando creía que no la miraba, como intentando descifrar algo en mí que no podía entender. Quizás era mi nueva seguridad, la forma en que ya no me encogía ante su presencia, o simplemente el hecho de que hubiera regresado después de todo lo ocurrido. Fue durante el postre cuando finalmente decidió dirigirse a mí directamente. «Y dime, Clara», comenzó, con ese tono condescendiente que también conocía, «¿qué has estado haciendo estos meses? Marco nos dice que te fuiste de Madrid». Sentí todas las miradas en mí. Marco parecía tenso, como si temiera lo que pudiera decir. Lucía, por el contrario, me miraba con evidente curiosidad. «Sí», respondí con calma. «Me mudé a Lisboa. Ha sido un cambio necesario». «¿Lisboa?» La señora Teresa arqueó una ceja, como si hubiera mencionado un pueblo remoto en lugar de una de las capitales europeas más hermosas. «¿Y qué se te ha perdido allí? Debe ser difícil encontrar trabajo sin una formación adecuada». Ahí estaba, el primer dardo envenenado de la noche. Algunas cosas nunca cambian. En 1900, realidad, contesté, manteniendo una sonrisa tranquila. Encontré exactamente lo que buscaba. Lisboa es una ciudad maravillosa para los negocios digitales. El ambiente, la calidad de vida, la conexión con otros mercados, todo es perfecto. ¿Sigues con tus cositas de Internet?, preguntó con ese tono condescendiente de siempre, como si mi trabajo fuera un pasatiempo insignificante. Esta vez, en lugar de ignorarla o reaccionar con dolor, saqué la carpeta de mi bolso y la dejé sobre la mesa, junto a mi plato. La conversación se detuvo. Todos miraban el sobre Manila con curiosidad. «De hecho, señora Teresa, mis cositas de Internet han evolucionado bastante», dije, abriendo la carpeta y extrayendo varios documentos. Pensé que quizás le interesaría saber en qué he estado trabajando realmente estos años. Dentro, había copias de las escrituras de mi casa en Lisboa, los registros mercantiles de mis empresas en España y Portugal, un resumen de mis cuentas bancarias con cifras de ganancias que harían parpadear a cualquier profesional establecido, y varios recortes de prensa sobre mi agencia digital y las campañas exitosas que habíamos realizado. También incluí documentos que mostraban las donaciones que había hecho a fundaciones educativas que ayudaban a jóvenes sin recursos a formarse en marketing digital. La señora Teresa las tomó con desdén al principio, como quien recoge un panfleto publicitario no solicitado. Pero a medida que pasaba las páginas, su expresión fue cambiando. Sus ojos se agrandaron, sus labios se entreabrieron ligeramente y un rubor inesperado coloreó sus mejillas. «¿Esto es tuyo?», murmuró, señalando la escritura de la villa en Alfama.
Asentí. ¿Y esta empresa? ¿Tú eres la fundadora? Volví a asentir. ¿Tú ganaste todo esto sola? Su voz ya no era condescendiente, sino genuinamente incrédula. Cada euro, confirmé. Sin préstamos, sin inversores, sin ayuda de nadie. La mesa entera quedó en 1900 silencio. Marco me miraba con una mezcla de orgullo y asombro, como si estuviera viendo a una extraña que se parecía a la mujer que había amado. Lucía sonreía abiertamente, evidentemente disfrutando del momento. El padre de Marco examinaba los documentos con interés profesional, asintiendo ocasionalmente con aprobación. Todos esperaban mi reacción. Podría haber aprovechado el momento para humillar a la señora Teresa, para devolverle cada insulto, cada menosprecio, cada mirada de desdén. Tenía el poder para hacerlo, y una parte de mí deseaba esa satisfacción. Pero en lugar de eso, simplemente dije: «No te preocupes. Sé que no era lo que esperabas de mí». Repetir aquellas palabras, las mismas que había dicho meses atrás, pero esta vez desde una posición completamente diferente, fue extrañamente liberador. Ya no eran una promesa de venganza, sino una absolución. No necesitaba su aprobación, ni su disculpa, ni siquiera su reconocimiento. Solo necesitaba cerrar ese capítulo para poder seguir adelante sin el peso de esa historia no resuelta. La señora Teresa no respondió de inmediato. Para mi sorpresa, dejó los documentos sobre la mesa, se levantó sin decir palabra y fue a la cocina. El silencio que dejó tras ella era tan denso que podía cortarse. Marco comenzó a hablar nerviosamente sobre un proyecto en el que estaba trabajando, intentando llenar el vacío, pero nadie le prestaba realmente atención. Minutos después, la señora Teresa volvió. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, aunque su maquillaje seguía impecable. Se acercó a mi lado de la mesa y, para asombro de todos, me ofreció un abrazo torpe, incómodo, pero real. «Me equivoqué contigo», dijo en voz baja, solo para mí. No había dramatismo en su voz, ni lágrimas teatrales, solo una constatación simple y directa. No era una disculpa perfecta, pero era un inicio, y para mí, eso era suficiente. El resto de la velada transcurrió con una extraña mezcla de incomodidad y alivio. La señora Teresa no volvió a mencionar los documentos, pero noté cómo su actitud hacia mí había cambiado sutilmente. Me preguntó sobre Lisboa, sobre cómo era vivir allí, e incluso mencionó que siempre había querido visitar Portugal. Cuando llegó la hora de irme, la señora Teresa me acompañó hasta la puerta, mientras Marco llamaba a un taxi. «¿Volverás? ¿Para Navidad?», preguntó, con una vulnerabilidad que nunca le había visto. «No lo creo», respondí honestamente. «Tengo planes en Lisboa, pero quizás en primavera». Ella asintió, como si entendiera que algunas distancias no pueden ni deben acortarse demasiado rápido. «Cuídate, Clara», dijo, y por primera vez, mi nombre en sus labios no sonó como un insulto. Mientras esperaba el taxi en la fría noche madrileña, Marco se acercó. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó, con una mezcla de admiración y reproche en su voz. «Porque necesitaba hacerlo por mí misma», respondí, sin que fuera sobre ti o sobre tu madre o sobre demostrar nada a nadie. «¿Y ahora qué?». Su pregunta flotó en el aire frío, cargada de posibilidades. «Ahora vuelvo a mi vida», dije con una sonrisa genuina. «Y tú encuentras la tuya». Volví a Lisboa esa misma noche. El vuelo nocturno desde Madrid fue como un viaje entre dos vidas. La que había dejado atrás y la que ahora me pertenecía por completo. Mientras el avión atravesaba la oscuridad, pensé en la cara de la señora Teresa al ver los documentos, en su abrazo torpe, en esas palabras que nunca pensé que escucharía de ella. «Me equivoqué contigo». No regresé por orgullo, sino porque ahora sabía que mi lugar estaba donde yo lo construí. En mi casa luminosa, con vistas al río, en la vida que forjé con mis propias manos. Ya no necesitaba aprobación. Lo que antes me dolía,
ahora era solo una parte de mi historia, una cicatriz que ya no sangraba. Los días siguientes transcurrieron con una extraña tranquilidad, como si hubiera dejado una carga pesada en Madrid. Volví a mi rutina. Desayunos, en la terraza, reuniones con clientes, paseos por la orilla del Tajo cuando caía la tarde. Pero algo había cambiado en mí. La última sombra de inseguridad, ese pequeño rincón de mi mente, que aún se preguntaba si la señora Teresa tenía razón, se había disipado por completo. Una semana después de mi regreso, recibí un mensaje de Marco. Me contaba que su madre había estado hablando de mí, que incluso había buscado información sobre marketing digital en Internet. «Creo que la impresionaste», escribió, con un emoji sonriente que parecía fuera de lugar después de todo lo ocurrido. No respondí de inmediato, no porque estuviera enfadada o resentida, sino porque necesitaba tiempo para procesar que aquel capítulo estaba realmente cerrado. Finalmente, le contesté con un mensaje cordial pero distante. Le deseaba lo mejor, esperaba que estuviera bien, y le agradecía haber facilitado aquel encuentro. Era una despedida educada, el punto final a una historia que ya no necesitaba más páginas. Con el tiempo, la relación con la señora Teresa se volvió sorprendentemente cordial. Nunca llegamos a ser cercanas, por supuesto, pero las pocas veces que coincidimos en eventos familiares, como la boda de Lucía al año siguiente, mantuvo un respeto que antes habría considerado imposible. Incluso comenzó a preguntarme sobre mi negocio, con genuino interés, y aunque al principio costó, llegó a decir en voz alta que admiraba lo que había logrado. «Nunca entendí realmente lo que hacías», me confesó en una de esas ocasiones, mientras tomábamos un café en la terraza de su casa. Para mí, si no venía de la universidad, no era un trabajo real. Era lo más cercano a una disculpa completa que obtendría de ella, y lo acepté como tal. Nunca llegamos a ser amigas, pero sí alcanzamos una paz respetuosa. Eso fue suficiente. Marco y yo intentamos retomar nuestra relación brevemente, unos meses después de aquella cena reveladora. Pasó una semana conmigo en Lisboa, explorando la ciudad, conociéndome de nuevo. Fueron días bonitos, llenos de conversaciones profundas y risas recuperadas. Pero ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado. Yo ya no era la misma Clara que necesitaba su protección, y él seguía siendo el hijo que, a pesar de todo, nunca podría cortar completamente el cordón con su madre. Nos despedimos como amigos, prometiendo mantenernos en contacto. Y lo hicimos, de esa forma casual en que las personas que alguna vez fueron importantes siguen orbitando en tu vida. Mensajes ocasionales, felicitaciones en cumpleaños, un café rápido cuando coincidíamos en la misma ciudad. Él eventualmente conoció a alguien, una arquitecta brasileña, con quien fundó su propio estudio. Me alegré sinceramente cuando me contó que iban a casarse. Mi negocio siguió creciendo. Lo que había comenzado como una agencia de marketing digital evolucionó hacia una plataforma tecnológica que conectaba marcas con creadores de contenido en toda Europa y Latinoamérica. Contraté a más personas, abrí oficinas en Barcelona y São Paulo, y finalmente vendí la empresa a un grupo internacional por una cantidad que me aseguró no tener que preocuparme nunca más por el dinero. No fue solo el éxito profesional lo que me llenó de satisfacción, sino lo que pude hacer con él. Creé una fundación para ayudar a mujeres emprendedoras sin educación formal, ofreciéndoles mentoría, recursos y el apoyo que yo no tuve cuando empecé. Cada año, seleccionábamos a 20 mujeres con ideas prometedoras pero sin acceso a capital o formación tradicional, y las acompañábamos durante todo el proceso de creación y consolidación de sus negocios. Ver a estas mujeres florecer, superar sus propias inseguridades, enfrentarse a sus propias señoras Teresa y triunfar a pesar de todo, fue la mayor recompensa. A veces me invitaban a sus casas, me presentaban a sus familias, me mostraban con orgullo lo que habían construido. En sus ojos veía reflejada mi propia historia, pero sin tanto dolor, con más apoyo, con una red de seguridad que yo tuve que tejer hilo a hilo. Una tarde,
Mientras supervisaba una clase de marketing digital en la sede de la fundación, una de las alumnas, una mujer de unos 40 años que había sido limpiadora toda su vida, me preguntó: ¿por qué haces esto? Podrías estar disfrutando de tu dinero en lugar de pasar horas aquí con nosotras. La respuesta surgió sin pensar: porque esto es mi verdadero título. Y era cierto. Hoy sé que mi título no está colgado en una pared. No necesita marcos, dorados ni sellos oficiales. Está escrito en cada persona que ayudé, en cada sueño que cumplí, en cada día que me levanté sin rendirme. Está en las manos de esas mujeres que ahora construyen sus propios caminos, en los ojos de mis padres que ya no tienen que preocuparse por el futuro, en la sonrisa de mi sobrina que estudia en la universidad gracias a la beca que creé para ella. Hay cosas que ninguna universidad enseña: resiliencia frente al desprecio, creatividad bajo presión, la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, la determinación que nace precisamente de que alguien te diga que no puedes lograr algo. A veces, cuando camino por los acantilados de Cascais, donde compré mi segunda casa, una villa frente al océano Atlántico, pienso en aquel día en que la señora Teresa me llamó burra sin futuro por primera vez. Si pudiera viajar en el tiempo, le diría a esa Clara asustada y humillada que no se preocupe, que todo estará bien, que esas palabras que ahora duelen como cuchillos algún día serán solo anécdotas en la historia de su éxito. Porque esa es la verdad que descubrí: las palabras solo tienen el poder que tú les das. Pueden hundirte o pueden convertirse en el combustible que enciende tu determinación. Puedes dejar que te definan o puedes usarlas para redefinirte a ti misma. Hace unos meses recibí una invitación para dar una charla en la Universidad Complutense de Madrid, la misma donde la señora Teresa había sido profesora durante décadas. El tema era emprendimiento digital, caminos alternativos al éxito. Dudé en aceptar. Después de todo, había construido mi vida lejos de los círculos académicos que una vez me hicieron sentir inferior. Pero entonces pensé en todas las estudiantes que podrían estar sentadas en esas aulas, preguntándose si realmente pertenecían, allí o en aquellas que quizás nunca llegarían a pisar una universidad, pero que tenían el potencial para crear algo extraordinario. Pensé en todas las señoras Teresa del mundo que siguen creyendo que solo hay un camino válido hacia el éxito. Acepté la invitación. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Entre el público, para mi sorpresa, estaba la señora Teresa, más mayor, más frágil, pero con la misma mirada atenta de siempre. Nuestros ojos se encontraron brevemente mientras yo subía al escenario. Ella asintió levemente. Yo le devolví el gesto. No necesitábamos más palabras. Comencé mi charla con una frase que resumía todo mi viaje. Me llamaron burra sin futuro, y eso me dio alas. Porque a veces, los burros sin futuro vuelan más alto que nadie espera.